Hola amigas, muy buenos días y pues ya estamos aquí, 8 en punto de la mañana y hoy es jueves 21 de julio del 2022. Ya pasamos junio y ya estamos enfilándonos en estas vacaciones. ¿Qué tal? ¿Ya salieron sus hijos de la escuela? ¿Ya tienen, bueno, si todavía tienen niños en edad escolar, en casa? Pues bueno, que sea un tiempo donde podamos quizás estarles transmitiendo esto que hemos estado aprendiendo acerca de la identidad. Y pues bueno, estamos en la tercera parte de nuestro material, viéndonos como Dios nos ve, que es lo que tengo en Cristo. Y hoy nos toca el tema tengo la gracia inmerecida. Y yo escuchaba a un predicador acerca de este tema y decía que tener la gracia inmerecida de Dios en nuestra vida, es la joya de la corona. Así él inició su exposición y después de estas 3 semanas estar pensando y meditando estudiando de lo que es la gracia de Dios de una manera más profunda, dije, es verdad, esta es la joya de la corona. Y nuestro versículo líder para este día es Santiago 4:6, que dice, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces hoy vamos a entender por qué dice la gracia que Él nos da es mayor. ¿Mayor a qué? Bueno, hoy lo vamos a entender. La gracia que tenemos en Dios es mayor a qué. Y también dice, ¿quién no la puede tener? Él se opone a los soberbios, a los orgullosos, a los autosuficientes, pero esta gracia es para los humildes, aquellos que son conscientes de sus debilidades, de sus defectos y limitaciones y actúan en consecuencia. Y bueno, ¿qué les parece? Gracias a las que ya se conectaron. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en manos de Dios para que realmente calme nuestros pensamientos y nos permita realmente escuchar, que nos dé oídos para escuchar y corazón para recibir? Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido perseverar en este material, ir caminando juntas y aprendiendo, Señor, y tú estableciendo nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo, Señor. Y te pedimos para esta mañana que tú traigas paz a nuestras mentes para poder escuchar. Danos oídos para escuchar y mente para entender, corazón para recibir, Señor. Y poder ver de una manera más profunda lo que quiere decir que tengamos tu gracia inmerecida, Señor. Sin duda todas hemos escuchado la palabra gracia y te relacionamos y sabemos que es un atributo tuyo, Señor. Pero hoy verdaderamente pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y nos des entendimiento de esto que es tan maravilloso, que esto que tú nos das, Padre. Y bendice este tiempo y sé tú entre nosotras, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe, nos guía y establezca, Señor, estas verdades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, entonces dijimos que hoy es jueves 21 de julio. Y bueno, hemos estado a través de estos 7 meses contestando a la pregunta ¿quién soy? Dijimos que nuestra identidad está relacionado o nuestra identidad se define a través de contestar la pregunta ¿quién soy? En la primera parte vimos que somos hijas de Dios y esto habla de mi posición, es decir, el lugar que tengo delante de Dios. En la segunda parte vimos que estoy y soy reconciliada con este Dios que ahora es mi Padre. Y en esta tercera parte estamos viendo lo que tengo en Cristo. Y lo que tengo en Cristo apunta a lo que yo tengo. La identidad también tiene que ver con, habíamos dicho, no sé si recuerden en un principio, mi identidad también me apunta y me dice con qué recursos cuento, con qué, pues sí, recursos, con qué equipamiento para poder ser y hacer y desenvolverme. Y pues bueno, lo que tengo en Cristo precisamente me habla de este equipamiento que Dios me ha dado, lo que Él ha puesto en mí para habilitarme, para equiparme, para poder ser y hacer aquello por lo cual
me ha llamado a poder ser esa hija, poder ser ese ministro de reconciliación, poder ser esa embajadora, poder ser esa luz y sal y muchas cosas que Dios me llama a hacer. Pero es maravilloso, Él me da lo que necesito, me equipa con todo lo que necesito para poder ser todo esto a lo que estoy llamada. Y también para el hacer. Él tiene propósitos. En la última sección de este material vamos a ver el propósito de Dios para mi vida. Él tiene propósitos para cada uno de sus hijos. Tiene un llamado, tiene un lugar dentro del cuerpo del Cristo. Y lo que tengo en Cristo voy a entender que me habilita para poder hacer aquellas obras que Él preparó aún antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 2:10. Entonces habíamos visto que lo que tengo en Cristo me hace pasar del club de no puedo al de sí puedo, ¿se acuerdan? Entonces, lo primero que vimos dentro de esta sección es que yo creo que lo más fundamental y maravilloso es que tengo su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo vimos que da paso y la posibilidad a que tenga un nuevo corazón. Dios quita ese corazón de piedra, me da uno de carne que es capaz de arrepentirse, y esto es sumamente importante. No puedo cambiar de dirección si antes no hay arrepentimiento. Ahora tengo un nuevo corazón, con nuevos anhelos, con nuevos deseos, tengo una nueva mente, tengo la mente de Cristo. Vimos el tema, nuestra mente después de la caída queda descompuesta, queda desconfigurada de las cosas buenas y convenientes, y en Cristo tengo la capacidad, me habilita para tener una nueva mente, aparte la mente de Cristo. También vimos que tengo su poder, tengo su misericordia, hoy vamos a ver, tengo su gracia inmerecida. Vamos a ver los siguientes temas. Tengo acceso completo a Dios y tengo todo para vivir en santidad. ¿Se dan cuenta? Este Padre perfecto nos da absolutamente todo para poder ser y hacer en este llamado que Él hace a cada una de nosotras y a todas las que escuchan su evangelio. Si tú estás viendo este video, si has seguido esta serie, si llega a ti la palabra de Dios, es porque Dios te está llamando. Ahora sí que no es para informarte, es que Dios te está atrayendo. Y pues bueno, esto de este tema, esta sección de lo que tengo en Cristo, hemos estado platicando aquí que contrasta enormemente con las filosofías actuales y las religiones que ha inventado el hombre. Las filosofías actuales te dicen que tú tienes todo lo necesario, que tú puedes, ya vimos por ejemplo en cuanto tengo la mente de Cristo, que hay 20,000 métodos y maneras de ti por ti misma cambiar tu manera de pensar. Las filosofías actuales te dicen que tú puedes, que tú tienes ese poder para transformar tu vida, para sanar tus heridas, y en sí ahorita hay una oferta más que nunca de muchísimas cosas, de muchos productos, ¿no? Espirituales, emocionales, pero esta sección contrasta enormemente la palabra de Dios y su verdad con las mentiras que ofrece el mundo, amigas, porque todas las que han caminado y los que han caminado en estas filosofías, si son honestos, pueden concordar conmigo en que no han sido más que aspirinas, ¿no? Y esto que tengo en Cristo contrasta con las religiones que ha inventado el hombre, donde la idea es que tú hagas cantidad de lineamientos por ti mismo. Pero la historia ha demostrado que el hombre por sí mismo no puede restaurarse, no puede arreglarse, no puede renovarse de una manera real, profunda y verdadera. En contraste, la Escritura nos dice que esto sí es posible, esta vida plena y abundante, transformada, regenerada, sí es posible a través de Dios, en Dios y a través de Cristo, la obra de Cristo. Y pues esto que
que Dios me da esto que tengo, me habilita para realmente tener una vida con propósito, tener una vida que lo glorifique, es decir, que revele la hermosura de su carácter, que muestre lo que Él es, que esto que tengo me habilita, me equipa para realmente ir a madurez, no ser una niña eterna, aunque ya peine canas, ¿no? Vemos personas que ya peinan canas y siguen haciendo berrinches de 2 años. Y bueno, para empezar, tengo la gracia inmerecida. Me gustaría para aquellas que tienen el material, si me acompañan a la página 63, y me gustaría que viéramos aquí algo que escribió la autora del material que me encantó en cuanto a tengo su gracia inmerecida. Dice, Dios es un Dios de gracia que no solo nos salvó de la muerte eterna, sino que también nos libra de una vida derrotada. Anota esto en tu mente. La gracia que yo tengo a través de Cristo me libra de una vida derrotada. Si yo solo me preocupo por las fallas que tengo en algunas áreas de mi vida, voy a caer en una espiral descendente de la desesperanza. Y esto, la carne tiende a ver esto aún, y lo vemos, hijos de Dios que viven vidas derrotadas cuando tenemos todo para vivir vidas victoriosas. Aquí dice también la autora, Él nos da más de su gracia cuando las cargas son mayores. Él nos da más fuerza cuando aumenta la labor. A mayor aflicción, Él aumenta su misericordia. Si tus pruebas se multiplican, Él multiplica su paz en ti. Su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida. Su poder es infinito y su infinitas sus riquezas. Jesús nos da y nos vuelve a dar. De ahí el versículo líder de esta sección, si se acuerdan, es Isaías 40, 29, 31, que es: lo que tengo en Cristo produce esto en mí. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y precisamente, amigas, exactamente, la gracia que tengo, esa gracia inmerecida, es la que hace que yo no viva una vida derrotada, es la que hace que cuando la vida ya me ha cansado, ya estoy tirada en el piso, es la que me levanta y me lleva a seguir adelante, a proseguir a la meta, a dejar ciertamente lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Dice aquí la autora, dice, ¿en verdad puede usted sentirse bien cuando ha fallado? Dice, hija de Dios, el Dios de toda gracia puede liberarla del desánimo, la derrota y la desesperanza. Cuando se siente débil, Él la fortalece, Él es su fuerza. Cuando falla, Él lo sostiene. Dice aquí ella, qué bendición saber que el Dios de toda gracia nos libra del fracaso. Él siempre nos da una segunda, tercera, cuarta oportunidad y el poder para superar y levantarnos de todas estas debilidades, fallas y demás que tenemos en la vida. Esa es la realidad del ser humano. Pero bueno, para empezar, ya saben, nos gusta mucho definir las palabras, entender muy bien lo que decimos, pues todos hemos escuchado la gracia, y yo si les dijera qué es gracia, yo sé que muchas contestarían automáticamente, no es un favor, un regalo, un don de Dios que Él nos da, que recibimos, pero vamos a tratar de esclarecer todavía más para que las próximas veces que abran su Biblia y vean versículos sobre la gracia, tengamos un mayor entendimiento para cuando estemos juntos en la iglesia alabando. Hay muchísimas alabanzas hacia la gracia de Dios y hoy vamos a entender un poco más por qué se alaba tanto esto que es Dios y nos da de esto. Gracia en griego es charis y lo que quiere decir es favor, bendición o bondad. Favor, bendición o bondad. Ahora, favor, gracia, es favor, se refiere a una concesión o un regalo. Se refiere a favorecer. Favorecer es proporcionar un beneficio o provecho. ¿Ok? Entonces la gracia es proporcionar
un beneficio o provecho. Cuando decimos de la gracia que es una bendición, se refiere a que es un deseo benigno y la condición de cumplirlo. Si yo tengo la gracia de Dios, quiere decir que yo tengo los deseos benignos de Dios y Dios tiene el poder para poder cumplir esos deseos. Nosotros como padres queremos bendecir a nuestros hijos también y tenemos deseos benignos, pero a veces no tenemos el poder para cumplirlos. Pero nuestro Padre sí lo tiene y esta es su gracia. También gracia significa bondad y ya habíamos dicho que bondad es la tendencia natural a hacer el bien. La gracia que yo tengo en Dios a través de Cristo es esa tendencia. Dios, mi Padre, tiene una tendencia natural, es parte intrínseca de Él, de hacernos bien. Ahora, inmerecida, dice, tengo su gracia inmerecida. ¿A qué se refiere inmerecido? Voy a definir primero merecer. Merecer se refiere a estar en una situación en que se me debe algo, ¿no? Merecer es estar en una situación que se debe a algo o ser digno de premio. Eso es merecer. Cuando yo soy digna de premio o he hecho algo, estoy en una situación donde merezco algo. Ahora, inmerecido es que no soy digna de premio ni estoy en una situación donde, en este caso, Dios me deba algo. ¿Sí? Por eso es gracia inmerecida, que escuchamos muchísimo, que no se merece. No somos dignos de premio. Y vamos a ver más adelante por qué no somos dignos de premio. Muchos pensamos, y esto pues va muy contrario a la filosofía actual, porque muchas que somos mamás y estamos aquí vemos que es todo lo contrario. Mereces todo, ¿no? Y nuestros hijos se sienten así, merecedores de todo. Y claro, como sus padres sí tienen sus derechos, pero sí saben a qué me refiero, ¿no? A esta tendencia de que piensas que la vida te debe, tus padres te deben, tu esposo, todo mundo está en deuda contigo, tú te mereces absolutamente todo, pero no hay esta visión clara de darnos cuenta si realmente somos dignas y merecedoras de premio, si realmente la gente está en deuda con nosotros, y puede haber casos que sí, pero en este caso, a lo mejor entre hombre y hombre, en estas relaciones horizontales, pudiera darse el caso que sí, pero en la relación Dios Padre y Hijo, si yo realmente veo a Dios tal cual Él es y yo me veo a mí misma tal cual soy bíblicamente, pues nos vamos a dar cuenta que el Creador, Dios, nuestro Padre, no nos debe nada absolutamente, y si realmente nos viéramos a través de los ojos de Dios en un sentido y con nuestros propios ojos, recibimos por gracia inmerecidamente, así como que nos deban y muchos premios nos andan debiendo, tampoco, amigas. Pero bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, veíamos que la misericordia, que fue el tema de la semana pasada, retiene el castigo que merecemos, ¿no? Misericordia retiene el castigo que merecemos. Y la gracia otorga una bendición que no merecemos, ¿no? Dios tiene deseos benignos y el poder para cumplirlos y lo hace hacia su creación y sus hijas, pero no lo merecemos. Como les decía, el Creador no está obligado con ninguno de sus criaturas, ¿no? Y mucho menos con un hombre que se ha revelado. Hemos visto en programas anteriores Romanos 1, que es muy claro, amiga. Si no te queda claro, ve a Romanos 1. Y ahí dice que aunque Dios ha sido evidente, las cosas de Dios pueden ser conocidas y las ha hecho evidentes, el hombre se ha envanecido y se ha entorpecido y ha dado gloria a las criaturas antes que al Creador, y ha levantado un sinfín de dioses y se ha rebelado abierta y flagrantemente contra un Dios verdadero que se ha revelado claramente al hombre, ¿no? A través de las cosas hechas y después obviamente a través de su Hijo que ya estuvo aquí, a través de la Escritura y todos estos temas que ya hemos estado viendo. Entonces, Dios no está obligado ante un hombre que se ha rebelado claramente contra él,
pero Él, por su buena voluntad, ha decidido darnos pactos y bendiciones. Esa es la realidad. Él, por su buena voluntad, ante un hombre que se ha levantado, lo ha negado y se ha rebelado, o no lo niegan, pero aún viven en rebeldía con Él, ha decidido dar pactos y bendiciones. ¿Ok? Y esto es gracia. Esto es gracia, esto es este favor, esta bendición, esta bondad hacia el hombre. No, algo que hay que entender en cuanto a la gracia, que no es algo que yo tengo que ganar, porque muchas veces como sus hijas creemos que yo tengo que ganarme las cosas. Dios sí bendice la obediencia, ¿no? Y simplemente es una consecuencia lógica. Si yo sigo las instrucciones para hacer, por ejemplo, la receta de un pastel y sigo al pie de la letra las instrucciones, lo lógico es que ese pastel quede bien. O sea, es por lógica, ¿no? Dios bendice la obediencia, pero en cuanto a la gracia, a recibir estas bendiciones, esta bondad, este favor, el que me favorezca, no es algo a lo que Él esté obligado, por un lado, o por otro lado, esto que Él me da no me lo tengo que ganar. Y además no podría. Yo no puedo decirle al Señor, me lo debes, págame. Y muchas veces la verdad es que lo hacemos. No se puede reclamar, ¿no? Dios lo da libremente conforme a su soberanía y su buena voluntad. Y la verdad es que muchas veces caemos en esta trampa, en esta amargura y hasta nos apartamos de Dios porque aunque de labios decimos no, es gracia inmerecida, en el fondo ante ciertas situaciones, ante ciertas tribulaciones, sí estamos haciendo esta pregunta, ¿por qué Dios? Y hay un sentimiento de me debes. Págame, yo te he servido, yo te he seguido. Pero bueno, ahorita vamos a ir hacia este tema de lo que hablan los teólogos, la depravación radical o total, como es conocida, y vamos a entender por qué este Dios creador no nos debe nada y que esta gracia es inmerecida y todo esto que recibimos, todos estos favores, estas bendiciones, verdaderamente las da como muestra de su amor y de su grandeza. Ahora, hay mucho que decir acerca de la gracia, voy a dar algunos aspectos generales. Podemos decir que hay dos tipos de gracia, gracia común y gracia salvífica. La gracia común es la que llega a toda la raza humana y se refiere a la bondad y beneficios y favores que Dios derrama liberalmente a creyentes y no creyentes, ¿no? Hablamos de esa multitud de bendiciones que el hombre en general disfruta, ¿no? Por ejemplo, la palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos, países que en su mayoría están totalmente rebelados contra Él y han levantado cantidad de dioses y han puesto cosas en su lugar. Él sigue mandando las lluvias, Él sigue mandando la comida y muchas cosas más. En los atributos de Dios, cuando vimos la bondad, ahí hablábamos de incluso disfrutar los colores, el clima, el paisaje, todo esto es parte de su gracia. Dios lo da a toda la humanidad. Ahora, esa es la gracia común. También se refiere esta gracia común a que Él restringe la maldad en el hombre para que las sociedades no se colapsen. Dios lo hace para preservar su creación, ¿sí? Él, por ejemplo, dentro de las cosas que Él ha dado para como de gracia para preservar su creación, es, por ejemplo, la conciencia. La conciencia retiene el pecado. Las familias, los padres, las familias están para restringir el pecado. Dentro de las sociedades, las autoridades. Por ahí, si te interesa el tema, hay una predicación excelente de John MacArthur que habla de esto, de cómo Dios limita la maldad. Y esto es parte de su gracia y esto es parte de la gracia común. Si Él no retuviera la maldad, yo creo que aquí ya hubieran explotado 1000 bombas atómicas y ya no habría nadie, amigas. Yo fíjense que cuando preparaba el tema pensaba un poco, y eso es un pensamiento propio, no quiero decir que sea bíblico, recordaba los tiempos de Noé. Y dije, a lo mejor ese tiempo donde dice que verdaderamente el hombre se descarrió, se desbarrancó en la maldad completamente. Dije, a lo mejor este episodio nos muestra de qué es el hombre capaz, a tal grado
que Dios tuvo que apartar únicamente 8 personas y empezar de nuevo. Yo no sé si esa es un tiempo donde Dios nos muestra el hombre hasta dónde puede llegar si él no, en su gracia, retuviera la maldad en el hombre. No sé, no sé si sea así, pero era algo que Dios traía a reflexión y a pensar, ¿no? Y esta es su gracia, que retiene y restringe la maldad. Ahora, existe la gracia especial o salvífica. Y esta no es para todo el mundo, sino únicamente para aquellos que han sido, como dice la palabra, predestinados aún antes de la fundación del mundo, escogidos, llamados, adoptadas, hechas hijas. Y todos estos temas que hemos visto, amigas, sobre todo en el plan de Dios para mi vida, la justificación, la redención, el lavamiento, el bautismo del Espíritu, todo esto es la gracia salvífica, es todo esto que Él nos da, que obra en nuestro favor. Toda esta regeneración se refiere a esa gracia salvífica, y de esa únicamente las que hemos sido reconciliadas con Dios la hemos experimentado. Nosotros ya hemos recibido todo esto inmerecidamente, porque habíamos dicho que el hombre está muerto en delitos y pecados y él no podía responder a Dios ni buscar a Dios. Entonces esta obra salvífica habla de esa gracia especial que Él tiene para las hijas de Dios. Y en Efesios 2 lo dice muy claro. Dice, por gracia sois salvos. Esta salvación, este rescate que hace Dios es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También Jesús lo dijo muy claro, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y estos versículos se refieren precisamente a esto, a la gracia salvífica. Ahora, a mí me gustaría hablar un poquito de, sin que entremos muy a profundidad, de por qué esta gracia es inmerecida. ¿Por qué hablamos de que es inmerecida? Y vamos a Romanos 3, del 9 Romanos 3, del 9 al 20, nos va a decir claramente por qué no somos dignos de precio el hombre para recibir estas bondades, favores y bendiciones de Dios. Dice aquí, versículo 9, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay un solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto y con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangres, destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, la misma ley nos muestra y nos demuestra que nadie es capaz de cumplirla, nadie ha sido capaz, y no podemos estar bien con Dios a través de la ley. Pero aquí lo que quiero recalcar, dice que no hay nadie, dice, todos estamos bajo pecado, no hay ni uno justo. Y esto se refiere a algo que en teología llaman depravación total, o Sproul proponía que se dijera depravación radical, que radical se refiere a que está corrompido el centro. Ahora, lo que no quiere decir esto, amigas, la depravación radical, o sea, que no hay ni uno justo, no quiere decir que el hombre es tan malo como podría ser. Por ejemplo, el clásico ejemplo del más malo de nuestra época, Hitler, ¿no? Con todo el mal que ha hecho, no fue tan malo como podría ser, porque finalmente seguramente tuvo a alguien que él quiso, hubo a alguien con quien tuvo una amabilidad, a alguien que le proporcionó algún bien. Entonces, la depravación radical no quiere decir que el hombre sea tan malo como podría ser. Tampoco quiere decir que el hombre sea incapaz de tener buenas obras,
a nivel horizontal de unos con otros. Nosotros podemos ver mucha gente que está lejos de Dios, que son maridos fieles, que hay personas honestas, que hay hacedores de bienes sociales, que hay hijos que honran a sus padres. Podemos ver que hay gente no creyente que no exasperan a sus hijos, o sea que de alguna manera cumplen con lo establecido por Dios. Pero aún esto es gracia, amigas. Es que Dios retiene la maldad y finalmente, aún después de la caída, Dios, aunque queda deformada la imagen y semejanza con la que fuimos hechos, Dios deja de su imagen y semejanza, y eso hace que esta depravación radical no sea absoluta. Es algo diferente, depravación radical a depravación absoluta. Lo que sí quiere decir el que no hay ningún justo, esta depravación radical, es que ningún elemento de nuestra persona queda menos afectado por el pecado, ¿no? Tanto como lo físico, como lo interno, el alma y lo físico están afectados en el centro de las cosas. En lo físico lo vemos, la enfermedad, la muerte es una prueba de que quedó afectado este físico. En cuanto al alma, o sea, todo lo que soy, lo no tangible de Mayra, pues lo podemos ver, nuestra mente, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestros deseos, la voluntad esclavizada al pecado, todo esto está afectado, ya no está en su estado original con que Dios nos hizo. Y esto es lo que nosotros heredamos de Adán después de la caída, ¿no? Ahora, que la depravación del hombre no sea absoluta, como les decía, es parte de la gracia de Dios, que Él retiene la maldad, ¿no? Y bueno, esto lo hace para que las sociedades no colapsen. Ya no existiríamos, sería yo creo, si no estuviera esta gracia común, sería yo creo que a lo mejor aún peor que en los tiempos de Noé. Ahora, esta es la razón por la que la gracia, o sea, el favor, la bondad y la bendición es inmerecidas. No soy digna de premio. Si yo entiendo esta depravación radical, o sea que tanto lo físico como mi alma están en el centro corrompidos, me voy a dar cuenta que es inmerecido, que Dios no le debe nada al hombre que se ha rebelado contra él. Me daré cuenta que no soy digna de premio, que no me debe nada. Y esto me tiene que llevar a alabanza y agradecimiento, amigas, en mi vida. Alabanza y agradecimiento tiene que despertar. Si yo entiendo lo que Dios me da, esta gracia inmerecida, este favor, tiene que levantar esto en mi corazón definitivamente. Ahora me gustaría que fuéramos a un pasaje muy conocido de Pablo en 2 Corintios, si me pueden seguir con sus Biblias, en 2 Corintios 12, vemos versículo 9, este versículo que nos encanta asociar con la gracia. Dice, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Ahora, ¿dentro de qué contexto está esto? Aquí está Pablo defendiendo su apostolado, como que algunos ya no lo veían con esa autoridad. Entonces él está hablando de estas revelaciones que él tuvo, que fue llevado al tercer cielo, y dice que él no quiere jactarse de eso, que más bien en dado caso se jactaría de sus debilidades. En el versículo 6 dice, sin embargo, no sería insensato de mi parte querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que oye o ve en mí, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones que se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Y ahí dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la gracia que tengo, amigas,
es aplicable a mis debilidades, ¿no? No sé cuáles sean las debilidades por las cuales tú ahorita estés pasando, ¿no? Pero es para aplicarlas, esta gracia es suficiente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, porque quiero tocar el tema de que la gracia es efectiva, para que podamos entender por qué es suficiente y puede bastarnos en nuestras debilidades, en nuestras partes flacas. La gracia de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que lo que inicia, lo concluye. En Filipenses 1:6 nos lo dice muy claro, dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Esto se refiere a esto, que la gracia, el poder que obra en mí, el poder que obra a mi favor, no solamente es para rescatarme y esa obra salvífica, sino también para llevarme a perseverar, llegar hasta el final, ¿no? E ir en ese proceso de madurez y de que mi vida lo glorifique. De hecho, el versículo de fuéramos infieles, Él permanece fiel, es lo que hace la fidelidad de Dios, que la gracia sea eterna y permanente, o sea, nunca va a acabar, es ilimitada, su fidelidad hace que sea ilimitada. Esto, amigas, tiene que traer aliento, porque somos débiles y torpes. La misma gracia que operó en mi salvación también es la que opera en llevarme a la madurez y hasta la glorificación, que dijimos es después de esta vida lo que sigue, resucitar con cuerpos glorificados. Dice, esta gracia eficaz me da ánimo, es ánimo para el cristiano que estamos quebrantados o que hemos fallado en nuestra debilidad, y lo podemos ver, este ejemplo lo vemos en Pedro. En la primera carta de Pedro podemos ver que el tema es no nieguen al Señor, y lo dice el que lo negó, ¿no? Y ahora lo vemos diciéndole y animando a los discípulos a que se mantengan firmes en su fe, a que no lo nieguen. El que falló, el que fue débil, fue restaurado. Seguramente tú ya has vivido esto y Dios ha hecho un testimonio de ti en las cosas que has fallado y Dios te ha restaurado. Ahora te ha dado la fuerza aún para animar a otros, para alentar a otros, para exhortar a otros a que no caigan en esto. ¿Qué quiere decir? Esta gracia eficaz restaura nuestras caídas, restaura cuando hemos fallado. Y esto debe darme ánimo, amiga. Yo no sé si tú caíste o fallaste en un momento dado y ahora estás en la lona pensando que ya estás descartada. Pero la gracia, si tú sabes que tienes la gracia inmerecida, levántate. Ahí está el poder de Dios y ahorita vamos a ver cómo es que tenemos acceso a esta gracia, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, la gracia nos restaura nuestra caída, no solo nos lleva hasta el final. Y no debemos de pensar que después de una caída somos inservibles. Hay una fuente de gracia que opera a nuestro favor, el poder de Dios a nuestro favor, y es abundante la prueba. Y Spurgeon decía algo muy padre que decía, es como si Dios dijera al mosquito, aquí está el mar, bebe, ¿no? Imagínense, ¿no? Si hubiera un zancudo sediento, si Dios le dijera, aquí está el mar, bebe. Y Dios nos dice, bebe de mi gracia. El punto es, ¿estoy bebiendo? Tuve una caída, le fallé a Dios y ahora me siento desanimada, he sido desactivada. Pues Dios dice, bebe, aquí hay un mar de gracia abundante, inacabable para restaurarte y levantarte. Y a esto se le llama dentro de las doctrinas de la gracia la perseverancia de los santos. Yo te voy a animar, realmente este tema es muy profundo y tan edificador, amiga. En YouTube hay una serie de Sproul que son las doctrinas de la gracia. Lo explica de la manera más sencilla. Son videos de 30 minutos, son 5 videos que te van a explicar profundamente todas las doctrinas de la gracia que yo creo que toda hija de Dios debe de conocer y entender, no por saberlo, porque esto tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida, en nuestra identidad, que este viene siendo el tema. Yo te preguntaría en este tema, pensando en este aspecto de la gracia eficaz, ¿cómo está tu corazón?
está fracturado por el pecado, está herido, ha sido lastimado por las circunstancias, tienes temores, hay crisis. Dios nos dice lo mismo que a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto nos debe de llevar a, amiga, echemos nuestro ser en Él, porque abundante gracia fluye de este manantial, ¿no? Pero el punto es, ¿estamos bebiendo? Ese sería el punto. Entonces, regresando a 2 Corintios 9, en esta debilidad, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la cosa es, Pablo estaba consciente de esta debilidad, pero el punto sería: yo estoy consciente de mi debilidad o de mi fractura o de mi caída, porque la conciencia de esa debilidad, de esa carencia, es la que me tiene que llevar, como a Pablo, a orar. Y de seguramente lo hemos dicho, ¿no? Señor, quítame esto. Pero ahora vean cómo Dios nos contesta a todas las que tenemos, y todos tenemos áreas débiles, fracturadas. Dice: con mi gracia tienes más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí vemos a Pablo no resignado, no de lo que él dice después, no en una actitud de, bueno, ok, pues con tu gracia, ¿no? Dice: por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas y en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. O sea, no es que está diciendo: ay, qué padre que estoy sufriendo esto o me falta esto. Es que está entendiendo que esa es una oportunidad de experimentar a un Dios verdadero, de recibir su gracia. ¿Y cuántas veces ahí está? Pero el punto es, estamos yendo a beber a ese mar de gracia. Ahora me gustaría ir también a otro pasaje en Santiago 4, amigas, que es nuestro versículo o pasaje líder para este día. Santiago 4, vemos que dice Santiago 4, ya me ando perdiendo. Ok, veíamos que decía, la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero yo quisiera que viéramos, esta gracia es mayor a qué, el contexto, amigas. Vean, vamos al versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque no lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propias palabras. Y entonces me voy a saltar 2 versículos. O sea, está hablando en el contexto de la vida diaria, con quien tenemos conflictos, con las peleas que tenemos constantes, las rencillas. En este contexto, ¿no? Donde yo estoy frustrada porque porque deseo algo y no lo obtengo, y entonces reacciono. Y aquí dice mata, ¿no? Mato con el pensamiento, con mis palabras, o ardo de envidia si no consigo algo. En este contexto de la vida diaria, de los conflictos, es donde dice: pero la gracia que Él nos da es mayor a los conflictos del día a día, es mayor a mis deseos frustrados, es mayor a mis envidias, es mayor a mis pasiones. Pero aquí nos dice la clave: Dios, para yo recibir esa gracia, yo debo de saber que la gracia que tengo es mayor a todo esto, amigas. Pero Él se opone a los soberbios. Si yo me veo autosuficiente en mí misma, no voy a recibirla, no voy a ir a beber de ella, como ese zancudo que tiene sed. Dice: Él da gracia a los humildes, como Pablo, a los que están conscientes de sus debilidades y limitaciones y actúan en consecuencia, van a buscarla. Y fíjense, versículo 7, ahí está la clave: por tanto, sométanse a Dios
y opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Estás en una situación, en conflictos del día a día, donde te están rebasando. Bueno, hoy sabes que la gracia que tienes en él es mayor. No seamos soberbias porque ahí no voy a recibirla. Sé humilde, pídela y lo que sigue a continuación es, por tanto, sométase a Dios. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de ese tema? Tienes que respetar, tienes que perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Ponte debajo de su autoridad y resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloran, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y él los exaltará. ¿A qué se refiere esto? Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, que te duela, ¿no? Que te duela el pecado, que te duela la manera en que estas guerras y conflictos que tienes día a día te rebasan, ¿no? Y pues transgredimos límites para que entonces nos vayamos a Él sabiendo que Él nos puede dar, nos puede restaurar, nos puede fortalecer en eso que no tenemos y entrando y sometiéndonos a lo que Él nos pida, según sea el caso. Entonces, para ir cerrando, amigas, este día de Tengo la gracia de Dios, esto debe de producir, como les decía, alabanza, contentamiento. Dios no me debe nada. Y decirle a Dios, ayúdame a ver todo, ser consciente día a día de todas las cosas que recibo de ti aún sin merecerlas, de poder ver todas esas bendiciones espirituales, la manera en que tú me favoreces, tu bondad, ¿no? Cómo estás inclinado a hacerme bien y esto tiene que resultar en agradecimiento, en alabanza, en contentamiento. Saber que tengo esta gracia inmerecida me debe de hacer más fuerte, dar esperanza. Al caído, si hemos fallado, levantémonos. Ahí está esa gracia, no solamente para salvarnos, sino para llevarnos hasta el final, ¿sí? Entonces, Padre, ¿qué podríamos decir hoy? Padre, a través de tus ojos veo que yo, ¿qué podrías decir ahí? Pues que estoy recibiendo mucho de ti. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, sin ser digna, sin ser digna de premio, tú actúas fielmente y eternamente en favor mío. Gracias porque no solamente tengo la gracia común que todo el mundo tiene, sino tengo tu gracia salvífica y he recibido como un regalo toda esta obra de restauración y renovación y regeneración de mi ser. Y ahí podrías ir diciendo muchas cosas en reflexión a esta gracia que tenemos. Y también podemos decir, soy valiosa porque tengo la gracia de Dios. Y recordemos que valiosa quiere decir abundancia de poder y fuerza. Ahora vemos por qué puedo decir soy valiosa porque tengo la gracia de Dios. Esto es un hecho, amigas, pero ahora hay que vivirlo. El gran problema que tenemos es ser autosuficientes. Veámonos, seamos humildes, seamos dependientes de Dios y conscientes de todo este regalo que Él tiene abundantemente, a manos llenas, desbordante para todas nosotras. Y pues bueno, ahorita nos vemos en el Zoom y listas para la próxima semana con el siguiente tema que es Tengo completo acceso a Dios. Bye bye.